Venezuela, un país ubicado en la región septentrional de América del Sur, conocido por sus diversos paisajes y su extensa biodiversidad, lo convierten en un paraíso ecológico. Pero, ¿sabías que Venezuela es el tercer país con más avistamientos de ovnis en Latinoamérica, siendo considerada una de las llamadas zonas calientes para presencia alienígena? Marico, no creo, ¿no? Marico, sí. Marico, un platillo, sí te lo vi clarito. Sí. Aquí un platillo volador, huevón. Sí. El día de hoy veremos desde un encuentro cercano que casi termina en la captura de un ser extraterrestre hasta la caída de un misterioso objeto que fue sacado del país por la NASA. ¿Estás listo para enfrentar los enigmas ovnis de Venezuela? Acompáñame en 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Venezuela. Número 1. Roraima, la base extraterrestre. Iniciamos nuestro recorrido ubicándonos en el Parque Nacional Canaima del Estado Bolívar. Allí se encuentra uno de los misterios más solemnes del país, la planicie de paredes verticales que parecen alcanzar el cielo, las cuales son conocidas por los indios Pemón con el nombre de Tepuy, que significa morada de los dioses. Los científicos señalan que el origen y peculiar forma de esta meseta de arenisca se remonta a un acontecimiento violento en la antigüedad y se considera junto a los otros tepuyes una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, que se remonta a unos 2.000 millones de años, ya que datan del periodo precámbrico, y sus distintivas paredes abruptas y cima plana se debe a la erosión y el tiempo. Pero este imponente paisaje, que se extiende entre los actuales países de Brasil, Guyana y Venezuela, ¿habrá albergado algún sitio para los visitantes de las estrellas? Estas imponentes montañas sirvieron de inspiración a Sir Arthur Conan Doyle para escribir su novela clásica, Mundo Perdido, un lugar que encierra grandes misterios, y es que, según las leyendas de la etnia Pemón, los guardianes de los tepuyes comentan que dentro viven seres de origen celeste. La tribu local relata una ocasión en la que un hombre fue abducido por una nave flotante de cristal que lo llevó a las entrañas del Gran Tepuy, Roraima, lugar donde residen estos seres. Los nativos dicen que son criaturas benevolentes con las que aseguran mantener una interacción todo el tiempo. Además, afirman que constantemente ven luces y objetos misteriosos entrando y saliendo del Tepuy Roraima. Sin embargo, esto no afecta que en el interior de la montaña se respire un ambiente de paz y tranquilidad. A una altura de 2.810 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre se encuentran curiosas formaciones rocosas que desafían las leyes de la gravedad, poseyendo rasgos, siluetas, morfología animal o incluso como de grandes dinosaurios que intrigan a los geólogos. Pero el descubrimiento más inquietante para la comunidad científica es el hallazgo que realizó el geólogo Charles Brewer Carías en 2004, junto a su equipo de exploración. Dentro de la caverna de cuarcita más extensa del mundo, ubicada en el corazón del Tepuy, descubrieron la presencia de una especie nunca antes vista, un ser vivo que solo habita en la cueva y que es capaz de producir minerales cristalizados como el ópalo, un enigma geológico estudiado en la NASA, donde concluyeron que este bioespelotema o mineral viviente pareciese no pertenecer a este mundo, señalando que son amplias las posibilidades de que se trate de una especie que llegó a la Tierra en algún meteorito y posiblemente desde Marte. ¿Qué es eso? Las espeleotemas son lo que conocemos normalmente como estalactitas y estalagmitas. Okay. Ajá. Y decidimos acuñar una nueva palabra que se llama bioespeleotemas porque son formas dentro de la cueva, pero que esas formas dentro de la cueva no están sujetas al agua, no son por disolución, no son por acrescencia, no son por deposición, sino que crecen de adentro hacia afuera. Ahora, que muestran que ese organismo está concentrando algún elemento que impide que pase los rayos X y es mucho más denso que la roca donde está instalada. Esto es imposible. ¿Verdad? Qué increíble. Entonces le dije, eso no puede ser por
porque es más dura. Ajá. Le dije, discutí con el que estaba encargado de la máquina. Yo pienso que eso es por densidad, impide el paso de los rayos X, que eso puede ser bario. Tiene usted razón. Una composición. Sí, Sí. entonces no se sabe lo que es realmente. ¿Es posible que todo lo visto sea parte de una gran coincidencia? Continuando con los misterios que viven en Roraima, pasamos a unos seres pequeños y de color grisáceo, que según los indios pemones, viven dentro de la Gran Meseta. El investigador Ricardo González dice que los avistamientos ovnis en Roraima son reales y que ha sido testigo de primera mano sobre la existencia de estos seres extraterrestres. La definición de González concuerda con la de los nativos, describiéndolos como seres pequeños, de 1 metro de altura, cabeza ancha, ojos grandes y oscuros, cubiertos de una piel gris. Estos seres de otro mundo moran dentro de la montaña y no tienen maldad en sus intenciones, pues a menudo suelen ayudar a los indios y exploradores perdidos. Los pemones les llaman Amaikok o Sunquis y afirman no temerles, ya que no hacen ningún daño y no representan una amenaza. Los Sunquis se añaden a la gran cantidad de avistamientos extraterrestres de viajeros y montañistas cada año. ¿Qué criaturas misteriosas son las que moran en el corazón de Roraima? ¿Alguna especie no confirmada por la ciencia? ¿O se trata de viajeros espaciales? Número 2. Los misteriosos petroglifos, Venezuela. Roraima no es el único parque natural donde se encuentra evidencia de vida extraterrestre. Cambiamos de rumbo hacia la región central del país, Estado Carabobo, en el Parque Arqueológico Piedra Pintada, municipio Guacara, lugar de origen de una serie de petroglifos que, según los expertos, indican no tener una fecha exacta. Dentro de estos alineamientos de piedra se encuentran imágenes enigmáticas que forman parte del arte rupestre primitivo. Los investigadores notaron un detalle en la distribución del conjunto de petroglifos, alineamientos de piedra y fragmentos cerámicos, que indican la posible presencia de un centro ceremonial y religioso, donde es conocido que los nativos adoraban a sus dioses y dejaban evidencia de su cosmogonía. Pero, ¿qué significado hay en la representación de algunos de estos seres antropomorfos? ¿Luzcan como de otro planeta? La curiosidad va más allá, cuando la figura central de la roca, conocida como la diosa de la lluvia, se presenta como un ser humanoide, de cabeza extendida, con una misteriosa forma ovoide encima de ella, rodeada por formas espirales y circunferencias que pudieran representar su llegada frente a los indígenas. ¿Acaso se trata de una referencia a la procedencia de estos seres divinizados por las antiguas culturas? La respuesta es desconocida, pero existen otras formas pintadas y figuras antropomorfas de cabeza alargada que hacen pensar que los nativos poseían un conocimiento muy avanzado en astronomía para su época, quizás debido a la intervención de sus divinidades. Pero, ¿quiénes realmente eran estos seres? Esto es tal vez un secreto del cual los antiguos solo dejaron evidencia tallada en las rocas de Bijirima y que la ciencia aún no puede explicar. Número 3. Las misteriosas esferas pétreas. Siguiendo los enigmáticos descubrimientos arqueológicos en Venezuela, nos movemos hacia la región nororiental del país, exactamente en la represa del Cují, ubicada en el estado Anzoátegui, donde se encuentran las denominadas esferas líticas de Onoto. Estas esferas rocosas están perfectamente talladas y datan de hace miles de años. Los estudios científicos han determinado que la presencia de estas rocas colosales muestran que en dicho lugar existió una civilización tan importante como la maya. Este descubrimiento arqueológico se dio en la década de los 70, cuando una empresa de construcción se topó con estas esferas mientras realizaba las excavaciones de la zona sur con la cuenca del río Unare. Estas esferas perfectas, de diversos tamaños, aparecían entre los montones de tierra conservando su forma simétrica, mientras se llevaban a cabo las excavaciones para la represa El Cují.
Lo inquietante a la mirada de geólogos y expertos es que estas piedras no pudieron ser talladas con herramientas arcaicas, pues para realizar un tallado perfectamente circular en una roca pétrea de 12 toneladas se necesita de un alto conocimiento matemático, así como contar con instrumentos a un nivel tecnológico muy avanzado, pues es necesaria la utilización de herramientas muy precisas como el láser o la sierra de diamante. Estas esferas son un descubrimiento arqueológico de gran envergadura en varias zonas del mundo. En el caso de Costa Rica, se han encontrado más de 300 ejemplares que varían en tamaño, pero conservan la característica principal de la roca pulida. ¿Fueron estas piedras talladas por los mismos seres? Otros países anfitriones de esta anomalía esférica son Sierra Ameca, México, el ombligo del mundo, Moai, en la isla de Pascua, las esferas Moeraki de Nueva Zelanda, las cuales contienen carga magnética. A la lista se añade Bosnia y por último, uno de los lugares más sorprendentes, el Parque Geopaleontológico de Izchigualasto, en Argentina, donde se mantienen las esferas más antiguas encontradas hasta el momento. ¿Quiénes las hicieron y por qué? ¿Son parte de un mensaje extraterrestre que no se ha logrado comprender? Dinos tu opinión en los comentarios. Número 4. El caso Petare, 1954. Hasta este punto, todos podemos preguntarnos, ¿solo existe presencia extraterrestre en la zona selvática de Venezuela? La respuesta es un rotundo no. Ese fue solo el inicio del recorrido que el país sudamericano tiene con respecto al fenómeno alienígena, pues el primer avistamiento más importante de Venezuela se presentó en 1954, cuando dos transportistas de alimento iniciaban sus labores matutinas mientras el sol aún permanecía oculto. Gustavo González, conductor de profesión, y su asistente, José Ponce, transitaban por la calle Bellavista hacia su primer pedido en medio de una amena conversación. Percibieron una luz intensa que iluminó la oscura calle. González detuvo el vehículo para evitar un accidente y salieron para ver de cerca al responsable de aquella magnífica iluminación. Lo que ambos hombres presenciaron los heló hasta los huesos, pues tenían frente a ellos una criatura diminuta de aproximadamente 1 metro de altura, la cual se acercaba a grandes zancadas. Gustavo González, cuando tomó conciencia de lo que estaba frente a él, concluyó de que se trataba de algo fuera de este mundo. Fue el primero en reaccionar y corrió con prisa hacia el ser. Posaron aquí donde estamos, así como dice la señora, ¿no? Aquí posaron la nave y salieron al frente donde dicen que fue donde salieron esta gente que fue muy audaz y muy valiente, que trataron de agarrarlo. Y entonces ellos bajaron y entonces dice que ellos rescataron algo que salió de la nave esa, salió algo, que especie como un animalito sería, no se sabe qué sería. Entonces ellos y que lo agarraron y trataron de meterlo en la cava. El hombre hizo lo posible para capturarlo y entre forcejeos notó que el ser tenía el cuerpo cubierto de vellos y su cabeza estaba oculta por un casco redondo y negro que ocultaba su misterioso rostro. La lucha duró unos segundos, pues el ente desconocido apartó a González de un golpe y logró librarse del humano. José Ponce observaba el suceso a lo lejos sin poder creer lo que estaba viendo. Su compañero acababa de ser derribado por una criatura extraterrestre. ¿Qué sucedería si no partían pronto del lugar? Ponce experimentó el terror cuando a lo lejos vio acercarse a 2 individuos más que portaban consigo una muestra de tierra. Atemorizados por sus vidas, los conductores intentaron huir, pero aquellos seres de otro planeta los apuntaron con un objeto lumínico que los detuvo en seco. Su cuerpo se paralizó, la nave desapareció, dejando rastros en la superficie durante su partida. El aparato siguió ahí cierto tiempo y de repente, bueno, cogió su vuelo y se desapareció. Pero ahí parece que quedó como donde había posado, quedaba como quemado o algo así.
Al recuperar la movilidad, fueron de inmediato a la Inspectoría General de Tránsito, donde relataron los hechos al oficial de guardia, quien comprobó que ninguno estaba bajo los efectos de algún estupefaciente o ingerido alcohol, ni presentaba síntomas de locura. Gustavo González fue enviado al hospital para tratar las heridas que la criatura había dejado en su costado izquierdo. ¿Qué buscaban esos seres cubiertos de pelo? Hasta el momento, la respuesta no se encuentra en nuestras manos. Número 5. La invasión ovni de 1974. 20 años después del impresionante caso de Petare, ocurrió otro hecho que dejó con muchas dudas a la sociedad venezolana. ¿Qué significaba el constante avistamiento de ovnis surcando los cielos de la capital y sus alrededores? ¿Era esto prueba de un particular atractivo para los extraterrestres? Esta pregunta y muchas más formularon los testigos del acontecimiento del 31 de julio de 1974, en los cuales figuraban varios periodistas del diario 2001. Ocurrió a las 11:30 de la noche, cuando 4 objetos luminosos se desplazaron por Caracas en aproximadamente 15 segundos, dejando impactados a los ciudadanos. Lo más preocupante fue que el paso de estos objetos no fue registrado en el centro de operaciones del radar de Maiquetía, a pesar de haber sido visto por todos los presentes en el aeropuerto. Los testigos aseguraron que el recorrido del vuelo marcaba una dirección de oeste a este, a una velocidad que supera lo antes visto para cualquier aeronave construida hasta el momento. Pero el pánico invadió a los corresponsales de la noticia al enterarse que no solo fue avistado en Caracas, sino que la llamada formación de ovnis estaba recorriendo el país desde Valencia, transitando en cuestión de minutos hasta la capital del país. La prensa, la Comandancia General de Aviación y el Ministerio de la Defensa buscaban respuestas al fenómeno, pero nadie fue capaz de explicar lo sucedido aquella oscura noche, ni quiénes eran los pilotos de esas misteriosas naves luminosas. Número 6. El ovni de la Catedral, 1976. Hasta ahora hemos relatado casos que no han tenido fotografías que sustenten los hechos, pues antiguamente era poco común tener una cámara a la mano, pero en 1976, ¿qué tanta suerte se debía tener para estar en el momento justo de un avistamiento increíble y tener una cámara con rollo para poder registrarlo? Esta pregunta la puede responder Leopoldo Olivares, un fotógrafo y reportero venezolano que estuvo en el lugar y la hora correcta. Era una noche tranquila de octubre en Los Teques, Miranda, cuando Leopoldo tomó por encargo en su trabajo lo que debía ser una tarea sencilla: obtener una foto emblemática para la conmemoración de los 200 años parroquiales. Sin embargo, lo que el fotógrafo no esperó fue que esa noche obtendría mucho más que una portada para el diario. El responsable de entregar la foto al semanario de la ciudad se inspiró en uno de los monumentos más importantes de la zona, la Catedral de San Felipe de Neri, la cual esa noche lucía imponente, alumbrada por la luz de la luna, que brillaba con enigmática intensidad, colaborando con la claridad en la visión de lo que aquella noche Leopoldo registró con su cámara fotográfica. La ciudad de Los Teques estaba cumpliendo 200 años de la dada parroquia, y yo le estaba haciendo una foto para la portada de un periodiquito local, un semanario llamado el Semanario Miranda. Y en ese momento, pues, yo le estaba haciendo una toma a la catedral de la iglesia de aquí a Los Teques con una luna de fondo, para buscar algo más o menos creativo, porque quería una foto para la portada que fuera emblemática de la ciudad y que más emblema que la catedral. Entonces, en el momento que estaba instalado allí haciendo la fotografía, detrás de la cúpula de la iglesia prácticamente apareció un objeto circular ovoide en forma de aparato volante o volador muy rápido en términos de segundos, y yo hice varias fotografías y bueno, la foto quedó plasmada allí para recuerdo. ¿Cuál era la intención de esa nave para volar tan bajo? Olivares no tenía idea de la importancia del negativo que portaba en su cámara. Las amistades que estaban esa noche con él en el lugar
también habían presenciado la extraña luz que cruzó por la catedral y ansiaban que el fotógrafo revelara aquello que había captado. Una vez en la soledad de su habitación, Leopoldo Olivares no podía creer lo que con inocencia había fotografiado. Se trataba de la imagen nítida de un objeto volador no identificado, con apariencia transparente, que se encontraba sobrevolando la plaza con la luna a un lado. La vida del fotógrafo no volvió a ser la misma cuando, a la mañana siguiente, reportó su avistamiento en el periódico que trabajaba. La noticia tuvo una increíble cobertura, contando con la presencia de expertos ufólogos y siendo analizada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes concluyeron que el negativo no había sido manipulado y que no era producto de un fenómeno óptico. Inclusive, para hacer un montaje en aquella época era un poco complicado, o bastante complicado. Había que ser un maestro realmente bien agudo de la fotografía para que no se notara que era un montaje. Siempre los montajes se ven, pero yo siempre estuve en mi laboratorio, siempre hice fotografía analógica pero completa, la fase de las tomas y la fase del procesado. Entonces allí mismo revelé mi fotografía acompañado a varios amigos que estaban impactados, que querían ver qué era lo que había ahí. Inclusive yo tenía dudas de que ahí hubiese salido registrado algo, y efectivamente después que se sacó el rollo de película de la espiral del tanque revelado y se limpió y se lavó y tal, y se veía perfectamente en un lateral, o se ve perfectamente en un lateral, el platillo volador, o sea que... La noticia fue presentada en varios congresos de temática ufológica, dándole fuerza a la certeza de lo que fue captado esa noche. Cercano al lugar de la foto se encuentran viviendas y había muchas personas en la plaza a los alrededores de la catedral, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué tan cerca podrían estar los extraterrestres del lugar donde vivimos? Quizás pronto lo descubramos. Número 7. Caída de nave extraterrestre en Guárico, 1998. Los gobiernos no suelen dar declaraciones sobre los avistamientos extraterrestres, sin importar las evidencias, testimonios o pruebas fotográficas que se tengan, como en el caso de Leopoldo Olivares. Sin embargo, el suceso a continuación causó tal revuelo y polémica que incluso llamó la atención del gobierno estadounidense, conocido por su activa presencia en casos ovnis verídicos. ¿Qué fue aquello caído en Guárico que llamó la atención de la NASA? Para conocer la respuesta, debemos viajar en el tiempo 23 años al pasado, a 1998, durante el transcurso de un día común en la población de Tucupido, Guárico. Durante esa temporada, la zona había sufrido constantes tormentas eléctricas y lluvias imparables que habían obligado a sus habitantes a permanecer bajo techo. Aquel día no fue la excepción. Tucupido estaba cubierta de agua, cuando en las instancias de la finca Tamanaco se observó un objeto ancho, con curvatura pronunciada, el cual impactó en la tierra con una luz incandescente y veloz, como una centella. La caída fue presenciada por varios habitantes de la comunidad, los cuales, a pesar de estar dispersados en los alrededores, contaban con el mismo relato. Solo algunos fueron los testigos oculares, pero todos en la zona escucharon el escalofriante estruendo que siguió al impacto. La tierra pareció estremecerse ante el objeto volador no identificado. Pero, ¿qué era aquello que se estrelló en una finca habitada? La respuesta la tendrían los testigos minutos posteriores al acontecimiento. Los síntomas se presentaron luego de la caída, como si de alguna manera aquello hubiese afectado la biología de los presentes. ¿Se trataba acaso de una tecnología tan poderosa que causó cambios en la anatomía humana? El pánico social desencadenó continuos viajes de emergencia al hospital, pero esto no era lo único que traería aquel acontecimiento a la población de Tucupido. En solo cuestión de horas, los lugareños comenzaron a observar extrañados la llegada de vehículos anónimos que cruzaban con rapidez el terreno hasta la finca Tamanaco. Aquellos que pudieron presenciar el hecho de cerca dieron crédito de que se trataba de personal de la NASA, la cual estaba presente por el objeto que había colisionado.
La explicación que los extranjeros ofrecieron era que se trataba del ojo de un satélite norteamericano y que, debido a la radiación, debían despejar la zona lo más rápido posible. A partir de ese momento, los acontecimientos transcurrieron cada vez con mayor misterio. Nadie nunca se enteró de la forma que tenía el ovni, ni qué evidencias había causado en la finca. Lo más enigmático ocurrió semanas después, cuando, luego de hablar con el personal de la NASA, los dueños de la finca Tamanaco pusieron en venta la propiedad sin dar explicación alguna y desaparecieron del poblado. ¿Qué opinas del llamado Roswell venezolano? ¿Y qué clase de evidencia extraterrestre se llevó la NASA del lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Número 8. El enigma del Crop Circle de la Laguna, 2019. La NASA no es ajena a los fenómenos extraterrestres en todas sus manifestaciones, incluyendo los famosos agroglifos, los cuales son parte de muchos de los misterios que no están dispuestos a revelar o quizá de los que desconocen su verdadera procedencia. ¿Qué es esa mierda, marico? Platillo, marico, si de aquí lo veo. No creo, marico. Marico, lo estoy viendo. Marico, no creo, no. Marico, sí. Marico, un platillo, Sí. si te lo vi clarito. Sí. Papi, un platillo volador, huevón. Sí. ¿Qué hablas, marico? Sí, Está sabe. aterrizando, marico. Papi, se perdió. Ahí otra vez. Está aterrizando. Velo cómo va para abajo. ¿Sí lo veis? Papi, completico. Marico. Una de estas increíbles y enigmáticas muestras de inteligencia superior fue avistada el 9 de marzo del 2019 en La Lorena, Estado Bolívar. Pero la conmoción de los vecinos inició desde la noche anterior, cuando unas extrañas luces intermitentes, reconocidas como dos naves extraterrestres, transitaron por el firmamento, dejando anonadados a los presentes. A la mañana siguiente, los vecinos no podían creer lo que estaban presenciando, algo de una magnitud inexplicable. Vea, hermano, aquí donde aterrizaron los supuestamente ovnis. Se trataba de un agroglifo, mejor conocido como círculo en cultivos, los cuales están conformados por un misterioso fenómeno que hace que las espigas o vegetación quede aplanada sobre el suelo sin ser arrancada. Estas figuras se reconocen por tener la particularidad de formar efectos visuales que solo pueden ser percibidos desde el aire, pues su gran magnitud no permite que se haga desde tierra. Otra particularidad se deja notar cuando visualizamos las espigas del contorno a la figura. No sufren ningún tipo de daño y se mantienen firmes como si aquello que se estacionó se retiró en forma vertical. Los expertos en el tema y científicos no han podido explicar cómo estas figuras varían de complejidad, pasando de simples circunferencias perfectas a complejos diseños matemáticos. A pesar de que existen personas humanas capaces de realizar estos tipos de figuras, existen muchas de los cuales no tienen explicación científica. El caso de La Lorena en Venezuela cumple con todas las características de un agroglifo, con la figura de dos círculos perfectos que forman un 8. Y lo más impresionante es que fue hallado posterior a un avistamiento ovni. ¿Qué seres son capaces de realizar un diseño de estas dimensiones en una noche? Sin lugar a duda, este es un hecho sin precedentes en Venezuela, el cual conmocionó a los espectadores debido al misterio de encontrar agua bajo las cañas dobladas. Número 9. El caso OVNI de Maracaibo, 2020. El año siguiente al caso anterior, se documentó un avistamiento en alta definición que cambió la percepción actual del fenómeno extraterrestre en Latinoamérica. A diferencia de muchas de las fotografías de avistamientos, esta posee la particularidad de estar en buena calidad y mostrar perfectamente la forma de la nave alienígena que surcó el cielo de Maracaibo. Aquella tarde de noviembre, Mauricio Galué nunca imaginó lo que captaría en el cielo junto a sus vecinos mientras le realizaba un favor. Los testigos escucharon primero un zumbido extraño que reconocieron como la de un avión e iniciaron un paneo visual al cielo para determinar su procedencia.
Ese día, el sol estaba brillante y cegaba al intentar observar directamente al cielo. Por esta razón, Mauricio Galúe, instructor de yoga, decidió colocar a grabar su teléfono, mientras procuraba seguir a ciegas con el lente el sonido constante que no se detenía. Galúe sintió un gran nerviosismo al ver que el teléfono no le permitía hacer la grabación, por lo que con rapidez acudió a su vecino para que éste hiciera el intento, mientras él se conformó con tomar una serie de fotos continuas. Los presentes solo podían percibir el ruido al igual que Mauricio, pero su vecino se desinteresó rápidamente al no ver nada en el cielo, por lo que nunca inició la grabación. Sin embargo, Galúe sintió un extraño presentimiento, reconociendo que aquello era algo fuera de lo común. El zumbido se disipó y cuando Mauricio iba a eliminar las fotos que había captado sin éxito, notó que en una de ellas había algo mucho más impresionante de lo que podía imaginar. El instructor tardó en superar la sorpresa debido a que solo la cámara fue capaz de captar el objeto volador que ninguno de los presentes observó en el momento. La noticia llegó a oídos de investigadores internacionales como Jaime Maussan, quien confirmó la veracidad de la foto. Pues sé que hay la tecnología y hay los conocimientos para desmentirlo. Es absurdo que yo me ponga a falsificar una fotografía si en menos de 24 horas la van a destruir. Entonces por eso fue que yo les dije a la gente de este portal de Venezuela al Minuto, le digo, mira, yo les facilito la foto original, eso sí, me vienen para acá a hacer un estudio serio, aplicando el método científico. Las únicas personas serias y que aparentemente se dedicaron a venir a averiguar qué fue lo que pasó fueron ustedes. Hasta los momentos. Tendencia en Venezuela. Tendencia en Venezuela. ¿Qué clase de evidencias tendríamos en el futuro? Quizás la humanidad se encuentra más próxima a poder aceptar el contacto extraterrestre. Número 10. La flota ovni del río Caroní, 2020. Mauricio Galúe comprobó por su propia experiencia que el avistamiento ovni no depende de la hora del día y que en la mayoría de los casos, cuando el fenómeno sucede de noche, es perceptible a través de la emisión de luces cambiantes que pueden ser observadas desde tierra. ¿Qué mensaje nos está queriendo dar esta raza superior? ¿Son esas luces acaso una forma de llamar nuestra atención? Quizá sí, quizá no, pero lo único cierto es que esa misteriosa actividad lumínica en el cielo siempre llama la atención de los curiosos y cada día queda mejor documentada. Uno de los casos más actuales vividos en el estado Bolívar de Venezuela es el de un ovni con 5 luces intermitentes, el cual hizo aparición encima de las aguas del río Caroní. Conocido por ser el segundo río más importante del país, la noche del 4 de julio del 2020, aproximadamente 30 testigos observaron el objeto estacionado en el cielo, el cual realizaba bruscos e intrigantes cambios de color. Tienen ya tiempo parado allí, no sabemos qué es lo que es. Lo cierto del caso es que estamos aquí todos viendo, impresionados porque esto nunca se había visto. 2 videos fueron recopilados de distintas perspectivas y uno de ellos contenía la importante información de un segundo ovni de menor tamaño, el cual se encontraba descendiendo hacia el otro. Nada, mira, ya va otra vez, va otra ahí arriba. Va otra vez. Mira, señor. Otra nave espacial. Va bajando. Mira, ve. Nadie supo de qué se trataba ni a qué distancia se encontraban los objetos, pero las naves estaban observando a los humanos de la misma forma que nosotros hacíamos con ellos. La respuesta la dejaré a tu criterio. Cada año se siguen sumando avistamientos a la larga lista del país sudamericano, pero parece que cada día existen menos respuestas para las incógnitas que surgen. ¿Qué planes tendrán los seres de otros planetas con las zonas que más visitan? Solo al revisar todo el material ufológico de la zona podremos acercarnos un poco más a las respuestas. ¿Te gustaría una segunda parte de los avistamientos extraterrestres en Venezuela? Si es así, no dudes en escribirlo en los comentarios.